¿Mm? Ok, eso es un punto importante, se lo dejo a ustedes para que lo piensen y lo hagan de tarea. Ya, entonces ahora, debemos borrar todos los dibujos. Ok, muy relevante en el desarrollo de la termodinámica es el uso del termómetro de gas a volumen constante, y les voy a explicar por qué. Primero tengo que explicarles cómo funciona, y después les voy a explicar por qué es importante, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Está todo clarísimo, no? Sí, ya. Entonces, esta es otra forma de construir un termómetro, un poquito más sofisticada que la barra. La barra era el caso más sencillo que se me ocurrió para mostrar. Pero la idea igual es, pero el sistema es relativamente, no es tan complicado tampoco. Entonces, termómetro de gas a volumen constante. Entonces, ustedes pueden ver aquí que yo lo que tengo es acá en mi recipiente sobre el cual yo quiero ver. Les puedo pedir, por favor, que en el chat no hablen de, porque cuando aparece una pregunta, si no, no lo voy a ver. ¿Ok? Así que no tanto comentario que no sea pertinente, por favor. Sí, además creo que pueden tener chat entre ustedes si quieren, a mí eso no me molesta, pero el chat que yo estoy viendo, ojalá que lo ocupen para cosas muy distintas a la clase. Ok, entonces yo lo que quiero acá es medir la temperatura de este recipiente, ok, y para definir mi escala con este termómetro voy a hacer lo mismo, voy a suponer de que tengo una mezcla de agua con hielo que me va a definir los 0 grados Celsius, y voy a tener otra mezcla de agua líquida con vapor que me va a definir los 100 grados Celsius. Y después quiero ir y poder medir cuál es la temperatura de un recipiente con agua que yo saco de la llave o de cualquier otro lado, que va a ser algo típicamente intermedio. Ahora, ¿cómo funciona? Yo sumerjo acá algún gas, supongamos que este gas inicialmente podemos decir que me da lo mismo que hidrógeno. ¿Ok? Puede ser, con cualquier gas funciona. ¿Ok? Pongamos que en el caso primero pongamos hidrógeno. ¿Ok? Hidrógeno. No es muy importante. Ok, tengo acá hidrógeno, esto está conectado por aquí por un tubo, hasta acá, a una zona donde yo tengo acá ahora mercurio, típicamente. Esto es mercurio, esto es una especie de, esto es transparente, es vidrio, porque tengo que poder verlo. Esto es mercurio lo que tengo acá, a este otro lado también tengo mercurio. Y la gracia que tiene es que esta zona de acá es una manguera que es flexible, ¿ok? ¿Y por qué necesito que esto sea flexible? Es para poder controlar precisamente el volumen de nuestro sistema. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, supongamos que yo pongo ahora mi sistema sumergido en una mezcla de hielo con agua. Entonces, lo que yo quiero hacer, bueno, eso al sumergirlo, la presión de al variar la temperatura, al equilibrar este sistema con la temperatura de la mezcla, la presión de esto va a variar, y al variar la presión, por lo que vimos la otra vez, entonces esto se puede mover, ¿sí? Acá va a aumentar la presión, entonces esto va a empujar el mercurio, se va a mover hacia arriba o hacia. Entonces lo que yo hago es que yo puedo mover esto aquí hacia arriba o hacia abajo, ¿ok? Para ajustar de tal manera que el mercurio acá siempre llegue al cero de acá. Entonces yo muevo esto hasta que este nivel del mercurio se encuentre justo acá en el cero, ¿ya? Cuando yo ya tengo eso, entonces, una vez que yo encontré ese nivel, yo lo que voy a hacer ahora es que vengo acá y mido cuánto es esta altura, ¿ok? Y me va a decir H, que es lo que aparece. Y si yo tengo este H, yo puedo determinar cuál es la presión en este nivel, ¿no es cierto? Porque eso es lo que vimos en la clase pasada. ¿Y cuál es la presión en este nivel? La presión acá va a ser simplemente ρ G H más la presión atmosférica, por supuesto. Atmosférica. La presión atmosférica es lo que está acá arriba, o B0, ¿ya? Entonces, a partir de eso, yo puedo determinar cuál es la presión que yo tengo al interior del gas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a usar ahora para construir mi escala, en vez de ocupar, como en el caso anterior, la altura de la barra, ahora lo que yo tengo es la presión como una función de la temperatura, ¿ok? ¿Se entiende? Ok, entonces, sí, claro.
En el caso anterior, en la barra, que era más sencillo, yo ocupaba la altura de la barra, ¿no es cierto?, el h de t, para definir mi temperatura, ¿no es cierto? O sea, yo lo que quería encontrar era la relación entre h y t, que era esta relación lineal que hago. Ahora, lo que yo quiero hacer, lo que yo voy a encontrar acá, a partir de la presión, es cómo varía la presión con la temperatura. O sea, aquí estoy de acuerdo. Esta altura de acá, este h va a variar al variar la temperatura. Pero, pero a mí lo que me importa realmente va a ser la presión. En verdad yo también podría hacerlo todo, llevarlo a esta altura. ¿Ah? Podría hacer mi medición del termómetro a partir de esta altura más que de la presión. Pero para que quede claro, lo que vamos a hacer es considerar la presión como una función de la temperatura. ¿Se entiende? Esto solamente me sirve para medir la presión, eso es todo, a esta altura. ¿Ya? Entonces yo ahora voy a cambiar esto acá, puedo poner ahora la mezcla de vapor con gas. Entonces, definamos mejor. Entonces yo voy a llamar, igual que antes, voy a llamar, si ustedes quieren, no puedo escribir aquí. ¿Por qué el gas está rodeado de agua? Porque esto de aquí, a ver, esto de acá, el gas es mi termómetro. Esto tiene acá esto es vidrio, está separado del agua. Y lo que yo quiero hacer es medir la temperatura del agua. Yo quiero ocupar toda esta herramienta, allá, todo esto para acá, todo esto es mi termómetro. Y yo quiero medir la temperatura del agua en este recipiente. ¿Ok? Entonces, cuando yo pongo esa agua, la pongo como una mezcla de agua con hielo, yo sé que eso va a ser la temperatura de 0 grados Celsius y eso me va a definir una presión a partir de esta relación de acá. Y esa presión va a ser la que le vamos a llamar P0, o dicho de otra manera, la presión de T igual 0 grados Celsius, que es lo mismo. Y después hago lo mismo, cambio la mezcla por una mezcla de agua con vapor, que está a 100 grados Celsius por definición, y eso es lo que vamos a llamar como P100, que es P T igual 100 grados. ¿Ok? ¿Se entiende? Ok, y ahora, de la misma manera que antes, tengo que construir mi termómetro y para eso ocupo una interpolación lineal, hago exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior. Exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior. Vamos a ver todo el dibujo. ¿Ok? Exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia, así que lo voy a hacer rápido, pero ahora acá esto en vez de ser la altura, lo voy a definir, lo voy a poner la presión. Esto aquí es presión, esto acá ahora es temperatura. Va a ser exactamente igual, yo tengo el 0 y el 100 que los conozco bien, porque estos son grados Celsius. Y yo defino cuál es la presión acá, pum. Voy a definir esa presión y voy a definir la presión, estos son los que yo sé, P0, P en 100, esos dos puntos, y ahora tiro una línea, no me quedó muy bien, pero no importa. Ok, y esa es mi escala ahora. A ver, espera, hay hartas preguntas, me parece muy bien. A ver, vamos de a poco, espérame. ¿Es necesario saber la temperatura inicial entonces? No. O sea, sí, yo siempre tengo que suponer la temperatura de 2 puntos, y que eso es lo que estoy diciendo, y esa es la gracia de Celsius, del señor Celsius, que dijo, vamos a definir que el agua, una mezcla de agua líquida con hielo se encuentra a 0 grados Celsius y una mezcla de agua líquida con vapor se encuentra a 100 grados Celsius. Y esos son los 2 puntos de referencia que ocupo, y después a partir de una interpolación construyo todas las otras temperaturas. ¿Ya? Después, profe, el gas empuja el mercurio. Por supuesto. Y por eso que tienen la manguera, déjenme volver uno para atrás si quieren, pero bueno, me va a borrar esto. No voy a borrar el dibujo. Efectivamente, el gas al variar la presión va a empujar el mercurio. Por eso que tengo esta manguera flexible que me permite mover esto hacia arriba y hacia abajo, me permite mover toda esta parte acá hacia arriba y hacia abajo para nivelar nuevamente el mercurio y que el mercurio vuelva a este nivel de acá. Piénselo un poco. ¿Ya?
yo lo que quiero es que sea volumen constante, por eso que necesito regular la altura de esto, es decir, subir esto hacia arriba o hacia abajo, de manera que acá el mercurio siempre llegue a cero. Si siempre llega a cero, lo que hay acá adentro tiene siempre el mismo volumen. Esa es la gracia. La presión va a variar, pero el volumen se va a mantener constante. ¿Ya? Ojo, yo al mover, el hecho de que esto sea flexible y que me permita mover esto para arriba y para abajo, lo que me permite es variar este H. Entonces yo lo voy a ir variando hasta que yo encuentre un H de equilibrio de manera en tal que el cero se encuentre en ese nivel. ¿Ya? Ok. Entonces, yo puedo volver a construir mi escala de temperatura, pero ahora en términos de las presiones, lo cual está muy bien. Puedo hacer exactamente el mismo ejercicio que antes, donde ahora voy a encontrar que la temperatura, perdón, voy a encontrar que la temperatura, no es fácil esto, donde la temperatura, como función de la presión, ahora va a ser P menos P0 dividido por P100 menos P0 por 100. Entonces, al igual que antes, yo ahora voy y sumerjo mi termómetro en una mezcla de agua, o sea, en una mezcla en agua que yo saque donde, o en verdad ni siquiera en agua, en la sustancia que yo quiera, la sumerjo en alcohol si ustedes quieren, y voy a ir y voy a hacer el mismo ejercicio, mido una vez más la temperatura, perdón, mido la presión, ¿sí? Me va a dar que la presión, me va a dar la presión en algún punto por acá, P asterisco, yo voy a mi línea, pum, y determino gracias a eso cuál es la temperatura a la cual se encuentra, que sería lo mismo que reemplazar acá este P por este P asterisco, y entonces yo calculo cuánto sería mi T asterisco. ¿Se entiende? No es muy difícil. Sí, la forma variable del H es simplemente subiendo y bajando la manguera a la derecha, es tan sencillo como eso. La idea es mantener el volumen constante al interior del gas. ¿Ya? Ok, muy interesante. ¿Cuál es la gracia de este termómetro? Me quedan 3 minutos ya, entonces nos vamos a apurar un poquito para terminar, pero estamos bien. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que esto yo lo que acabo de hacer lo hice para un termómetro que tenía dentro un gas que era el hidrógeno. Pero yo puedo hacerlo para cualquier gas, ¿ok? Lo puedo hacer para helio, para, no sé, amoníaco, lo que ustedes quieran. Y lo que yo voy a encontrar es algo muy similar, solo que ahora la recta, esta recta va a ser un poquito distinta. Yo lo hago para otro gas. ¿Ok? Va a ser un poquito distinta, pero tiene la gracia, como les decía antes, que si yo mido con estos dos termómetros con distintos gases, mido la temperatura o mido la temperatura, me van a dar que siempre, me van a dar siempre la misma temperatura, independiente de qué termómetro yo use. Eso me habla justamente de que la propiedad de la presión como función de la temperatura es una función lineal, ¿ok? Eso me va a decir que precisamente que la presión es proporcional a la temperatura. Esto es válido cuando yo tengo termómetros con gas, ¿ok? ¿Les suena algo esto? ¿A alguien le hace sentido eso? ¿No? ¿Nunca habían visto algo así? Exactamente. Entonces lo que acaba con este termómetro de gas a volumen constante, al hacerlo para distintos gases, se dieron cuenta de que efectivamente la presión es proporcional a la temperatura y eso entonces se conoce en verdad como, se conoce como la ley de Amon-Stov o Gay-Lussac, que dice que la presión de un gas a volumen constante varía linealmente con la temperatura, que es otro de los elementos del pavo ratón, como llama usted, o PBN igual a RT. Ya habíamos visto antes la relación entre presión y volumen, ahora vimos la relación entre presión y temperatura, nos falta una sola para poder construirla, que la vamos a ver un poquito más.
Ok, pero hay otra cosa fundamental, y con esto termino, que queda un minuto en la clase, que fue sumamente interesante y que se debe a Lord Kelvin, que él notó que usando termómetros de gas a volumen constante, con distintos gases o distintos tamaños, lo que ustedes ven aquí en este gráfico de acá son distintos gases, y lo que nosotros acabamos de construir es esta zona de acá, de los 0 hasta los 100, esta zona acá, de 0 a 100, de 0 a 100. Pero lo que él notó que haciéndolo con distintos termómetros, si él proyectaba estas líneas hacia la parte negativa de las temperaturas, adivinen lo que ocurría. ¿Quién adivina lo que ocurría? Con eso terminamos. Todas convergen al mismo punto a presión cero. No es que solamente convergen al mismo punto, sino que en presión cero convergen al mismo punto, y ese punto de ahí corresponde a los menos 277 grados Celsius, que está acá, menos 277 grados Celsius. Y esta es la menor temperatura que podemos encontrar, menos 273 grados Celsius, y que corresponden a esto es igual a, disculpen, 0 grados Kelvin. No, perdón, no se le pone el grado de arriba, a los 0 grados Kelvin. Entonces, él demostró de que existía un cero absoluto, de que en verdad uno podía ir a temperaturas infinitamente negativas, y eso tiene que ver precisamente con lo que habíamos hablado al principio, y que veo a alguien aquí que también que lo está poniendo en el chat, es de que llega un minuto en que las partículas simplemente ya dejan de moverse, se encuentran completamente estáticas o no tienen energía cinética, y eso corresponde al cero absoluto, la temperatura, y que hoy día nos define la escala Kelvin, que parte de ese cero. Entonces la temperatura en Kelvin parte en cero y son todas positivas. Y en temperatura en grados Celsius, esa corresponde a menos 273 grados Celsius. Ok, así que con esto le he contado un poco la idea. Bueno, déjame terminar el tiro comento, no tenía idea de los estados de catástrofe, pero con esto entonces terminamos un poco la idea de temperatura, quizás haga un pequeño ejercicio la próxima vez, espero que haya quedado claro, respondo dudas, me la pueden mandar por ahora por mail, por supuesto, porque ya no nos podemos juntar. Sería bueno definir un horario de consulta, lo voy a definir en estos días, y eso. Con respecto déjeme antes de ir a otro, dice, pero eso es como teórico, experimental, se puede llegar a ser absoluto. Experimentalmente hoy en día la gente, bueno, 0,0 no hemos llegado, pero son capaces de llegar a los nanokelvin, creo. Nano o al menos microkelvin. Microkelvin seguro, milikelvin seguro, y nanokelvin creo que también, es decir, a temperaturas que son del orden de 10 a la menos 5 grados Kelvin, 10 a la menos 6 grados Kelvin. Por lo tanto, muy cerca del cero. ¿Okay? Así que no solamente algo teórico. Después, ¿qué pasa con los labs? No tengo idea de lo que va a pasar con los laboratorios. Todo esto está siendo muy rápido. Estamos tratando de ir. El tema de las interrogaciones, no tengo ninguna. ¿Aló? ¿Me escuchan? Parece que se cortó. Ya. Entonces, no tengo ninguna noción todavía del tema de las interrogaciones.